El caso puede ser tomado a oficio en la medida que la autoridad pública, en este caso el Ministerio Público, considere que hay una afectación a un ciudadano o a una persona que está bajo su custodia. Finalmente, A ver, Exitosa. ¿hay manera de poner filtros o poner control a esos tipos de prácticas en redes sociales con retos que exponen, que laceran a las personas, no solamente en el aspecto emocional, también físicamente? ¿Hay manera de poner ciertos límites a estos contenidos virales? no, la respuesta inicial es que no hay una serie de límites desde las plataformas tecnológicas o desde la regulación de una manera priori. El principio básico de la libertad de expresión en general es que los contenidos se pueden controlar de una manera posterior. Cualquier control previo termina siendo algún mecanismo de censura. Y en efecto, puede decirse que este tipo de situaciones, de transmisiones, pueden ser violentatorias de terceros. Y es ahí donde entran 4 niveles diferentes de trabajo. El primero, algunas plataformas lo que han hecho es generar mecanismos automatizados de encontrar ese tipo de contenidos y eliminarlo lo más rápido posible. A plataformas como Facebook, como YouTube, muchos ligados al tema de derecho de autor, pero que lo han logrado hacer. Segundo, es el trabajo de parte de las autoridades, de hacer monitoreo de este tipo de contenidos y sancionar aquellos contenidos que terminan vulnerando la ley. Y es además el otro principio de responsabilidad dentro de la libertad de expresión, que si alguien vulnera la libertad de expresión, hace una apología del delito, termina generando daño a terceros o termina generando un tipo de afectación, efectivamente tiene que ser sancionado en la medida que el contenido emitido tiene una afectación para con la sociedad. El tercer elemento es el que está tratando de hacer a nivel de instituciones de Naciones Unidas y otros organismos de cómo los contenidos deben ser controlados de una manera ex post, pero rápidamente para evitar, entre otras cosas, esos contenidos de violencia que afectan sobre todo a menores. Y cuarto, es un trabajo de muy largo plazo que ya debería haberse empezado y que en el Perú no se ha empezado, que es la educación en los primeros grados de las escuelas en temas de privacidad, respeto a terceros, de educación cívica, que se ha perdido como un eje importante dentro de nuestro tema de educación en la escuela. Claro, en el caso particular de ese reto picante, como lo califican, no solamente es el streamer, es la gente que está a su costado, que no son 3, son como 10 personas o más de 10 personas. Y además la gente que se suma a esa transmisión a espectar y que cumple el reto de suscribirse para que este streamer, conocido como Neutro, cumpla con su promesa de prenderle fuego a su amigo para que este luego se lance a la piscina. Este hecho, en el aspecto penal, ¿se podría tipificar? De hecho, habría que ver, de acuerdo a las condiciones, si la persona estaba consciente de lo que estaba haciendo, si esta situación tiene un tipo de afectación a terceros, o si fue sin el consentimiento. Volvemos al tema del consentimiento. Pero eso lo analizarán los abogados penalistas. Aquí lo que está detrás es que el reto de conseguir suscriptores, y eso a su vez genera una ganancia, tienes generando también un mecanismo de lucro por la generación de este tipo de contenidos que tienen que ser cada vez o más violentos o más que la gente lo pueda ver más para que puedan generar una atracción similar, que no es lo que está ocurriendo lamentablemente con contenidos que tienen muchísimo más utilidad y que no tienen ningún reto detrás, contenidos de uso real y efectivo. Se ha malentendido la labor o el accionar o función económica que pueden tener los influencers, streamers y similares, como una forma de generación de riqueza y de dinero únicamente, sin entender que tienen una responsabilidad para con las personas que lo ven, muchos de los cuales son jóvenes, muchos de los cuales son niños, y que simplemente creen que hacer ese tipo de acciones que además van contra su propia integridad. Exactamente. No es el único hecho que se ha visto en la red. Hay muchos hechos de este tipo, pero detrás, como bien has dicho, tenían gente del entorno, que se dice que también son generadores de contenido, pero también consumidores de este contenido. Porque además se consume creyendo que hay detrás una suerte de preparación o mecanismo de protección o similares, y muchas de esas son cosas que van contra su propia naturaleza y su propia integridad, ¿no? Claro, y hay muchos casos de streamers que han hecho retos extremos y que perdieron la vida, que murieron o que indujeron a que alguien termine perdiendo la vida. En ese sentido, la fiscalía
¿la Fiscalía podría tomar este caso de oficio o es que hay algún límite legal que no le permite? Por ejemplo, cuando ocurre un No, acto de violencia contra la mujer, la Fiscalía tiene la facultad para que tome de oficio, aunque la víctima, aunque la agredida termine retirando la denuncia, la Fiscalía puede continuar con esta investigación en el tema de violencia contra la mujer. No vaya a ser que en ese tema, por ejemplo, diga a la persona que le prendieron el fuego, diga, no, fue bajo mi consentimiento. A pesar de todo ello, ¿el Ministerio Público puede tomar el caso de oficio? el caso puede ser tomado oficio en la medida de que la autoridad pública, en este caso el Ministerio Público, considere que hay una afectación a un ciudadano o a una persona que está bajo su custodia. Finalmente el Ministerio Público lo que hace es la extensión del poder del Estado para cuidar, para evitar que los principios, que los derechos, que los bienes jurídicos protegidos sean vulnerados. En la medida que hay una persona que ha sido agredida, en cierta manera, más allá de las circunstancias, puede iniciar las investigaciones y determinará su investigación que esto termine en un proceso penal o no. Pero lo que es cierto es que la autoridad pública puede hacerlo. Ahora, los influencers de streamers o personas que hacen este tipo de contenidos también tienen responsabilidades frente a, por ejemplo, Indecopi, sobre el tipo de contenidos que generan, sobre el tipo de contenidos que comentan. Los oficiadores que pudiera haber en ese acto también van a verse investigados, posiblemente de estar incitando algún tipo de acción que vulnere el integridad de las personas. De otro lado, también tienes a las autoridades tributarias que sobre la ganancia que van a tener estas personas también tienen un mecanismo de control. Y finalmente, entender de que en los entornos digitales en los cuales nos vivimos, más del 80% de la población en Perú está conectada, implican que esto ya es un cotidiano. Y hay que lidiar con eso desde el elemento más básico que es la escuela y no se está haciendo. Exactamente. Doctor Iriarte, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. No, un honor. Gracias. Bueno.